Lo que aprendí en terapia de la ansiedad es a verla como una amiga. Sí, como esa amiga intensa, que puede llegar a tu casa sin avisarte, que a veces se pone como fastidiosa, habla mucho y no suele entender muy bien los límites, pero es una amiga al fin. Porque la ansiedad, aunque incómoda, no viene a destruirte. Ella viene a avisarte, a decirte, hey, hay algo que no anda bien, hay algo que estás ignorando, escúchame porque esto es importante. Como esas amigas que te dicen la verdad aunque duela, que te sacuden cuando tú estás perdiéndote a ti misma y quieren que tú veas la realidad. Pues así me enseñó mi psicóloga a ver hace muchos años a la ansiedad en terapia, y desde entonces esa relación cambió por completo. Por eso, en este episodio no solo quiero hablarte de la ansiedad, yo quiero que veas a la ansiedad desde una perspectiva distinta. Quiero mostrarte a nuestra querida ansiedad para que tú puedas entenderla, ponerle nombre, mirar qué quiere decirnos y sobre todo descubrir cómo convivir con ella sin dejar que tome el control de tu vida, sino que seas tú quien lo tenga. Así que pasa adelante, siéntate cómoda, yo soy Eva Herbert y bienvenido a un nuevo episodio de Más Auténtica Podcast. Yo siento que la gente está constantemente huyéndole a la ansiedad y por eso quería dedicarle este episodio a ella porque siento que ha estado demonizada esta emoción. Porque, bueno, es muy incómoda, pero es profundamente necesaria porque es una emoción que forma parte de mi vida y de nuestra vida. Y si yo convivo con la ansiedad, significa que tú también, quizás en mayor o menor medida. Y por eso quiero como hilar este episodio no solamente como profesional de la psicología, sino también como una persona que ha tenido a esa ansiedad en primera persona. Y yo trato de hacer como ese ejercicio de pensar desde cuándo yo conozco la ansiedad, y la verdad es que mis recuerdos son muy, muy antiguos, desde que yo estaba niña. Y qué duro saber, ¿no? Que la ansiedad me acompañaba, pero yo no tenía forma de identificar que eso era ansiedad. O sea, yo conocí a la ansiedad antes de saber que tenía un nombre y a veces eran esas ganas de quedarme a un lado y no hablar, ese nudo en la garganta antes de entrar a un sitio lleno de gente, ese pensamiento que se repetía en mi cabeza y no me dejaba dormir, o esos nervios que me hacían sudar. Y luego, cuando empecé terapia, le pude poner nombre y me di cuenta de que no era que yo estaba rota, era que yo tenía una alarma que era pues bastante sensible. Yo llevo ya 17 años en terapia y aunque la ansiedad sigue siendo parte de mi vida, o sea, ya no me domina. Yo logro identificarla, yo la escucho y hasta puedo darle las gracias por avisarme, pero muchas veces ya yo puedo darme cuenta del mensaje antes de que ella aparezca. Y creo que he tenido temporadas a lo largo de mi vida en las que me he levantado con esa sensación de pecho apretado o un dolorcito en la boca del estómago sin saber por qué. Y otras donde la ansiedad aparece cuando todo está bien afuera, pero algo dentro de mí se había desacomodado. Y aprendí que la ansiedad es esa amiga presente que siempre va a estar, porque es incondicional y tiene una función tan importante que es notificarme que hay algo que está pasando, que va a poner en peligro, eh, y entiéndeme peligro entre comillas, ¿no? Puede ser un peligro leve o un peligro más grave, para que yo haga algo, para que yo actúe, para que yo solucione. Y creo que el entender a la ansiedad como alguien cercana y no como una enemiga que viene a atacarme, sino como esta amiga a la que yo ahora invito y le digo, ven acá, siéntate aquí, cuéntame qué nos está pasando, ha hecho una gran diferencia en cómo yo veo a la ansiedad, ¿no? Y cómo la trato y cómo la entiendo, porque muchas veces cuando tú no atiendes esa ansiedad, ella se disfraza de migraña, de insomnio, de mal humor, y hasta de una piel que se puede erizar sin razón. Entonces, creo que el entender esto me ayudó a mí a ir poniéndole
título, ¿no? A cada una de las etapas de mi vida en las que quizás yo pensaba que yo era nerviosa, y no, simplemente era una persona que estaba atravesando un momento difícil de bullying en el colegio, o que, no sé, que yo era esa novia posesiva que me trataron de decir, ¿no? Intensa. Bueno, no, es que la persona con la que estaba no me estaba tratando de la forma en la que yo merecía y mi ansiedad me estaba diciendo, sal de esa relación. Entonces, el ir entendiendo esto y dimensionando esa ansiedad, pues creo que ha sido vital en mi historia y por eso quería dedicarle un episodio porque creo que muchas veces la gente trata de huir de ella y lo veo constantemente. Te voy a poner el ejemplo de justo dos amigas. Una con ansiedad en un momento puntual de su vida que lo que hacía era evitar. Ella evitaba hablarnos a sus amigas, evitaba buscar ayuda, tenía muchísima ansiedad y nos decía, tengo mucha ansiedad, pero le decíamos, bueno, mira, tienes que ir a terapia, tienes que ir al psiquiatra, tienes que hacer esto. Y lo que hacía era como esconderse, como una tortuga a la que le tocas el caparazón y lo que hace es quedarse dentro, a sí mismo. Y luego otra amiga que también estaba pasando por un proceso de ansiedad donde se sentía incómoda, le costaba leer, prestar atención, hacer las cosas que en el día a día podía hacer, manejar, etcétera. Y pues todo lo contrario, ella esa ansiedad la movilizó al punto de que buscó ayuda, fue al médico, le mandaron sus medicamentos, se los tomó. Entonces, creo que es importante entender que hay diferentes caminos y para cada quien ese camino se va a ver distinto. Lo que quiero que entiendas es que validarte en el proceso es importante, porque cada persona va a gestionar la ansiedad de manera totalmente distinta porque no todos sentimos la ansiedad igual, porque no para todos se vive igual. Y hay quienes nacen con un sistema nervioso pues más sensible, otros aprenden la ansiedad en casa con sus cuidadores, de ver cómo se vinculan consigo mismos y con el entorno. Otros viven en espacios que son tan estresantes que simplemente no conocen otra forma de estar en el mundo y se vuelve normal el sentir ansiedad, el sentir que vas rápido, el sentir que tienes que mil cosas por hacer. em, y cuando tú normalizas la ansiedad, pues se vuelve parte de tu día a día y es muy fácil que pues tú vivas en automático, ¿no? Y entonces estás en el trabajo haciendo mil cosas y luego llegas a tu casa y luego vas al gimnasio y entrenas y te vas a dormir y te cuesta dormirte porque ese cerebro va a toda velocidad y no te has detenido a entender qué es lo que puede estar pasando, porque hay una gran diferencia entre vivir en automático y saber qué estás sintiendo. Y la ansiedad cuando no tiene conciencia, o sea, cuando tú estás teniendo ansiedad sin conciencia, puede llegar a volverse tan gigante, pero cuando tú la vives con conciencia, puede volverse una guía. Y también algo que quería que quedara claro en este episodio es que el hecho de que yo sea psicóloga no me exime de vivir las emociones que en el día a día los seres humanos podemos vivir. La diferencia está en estas alturas de mi vida que tengo herramientas, que puedo reconocerla, que sé que me la detona y que está ahí para darme un mensaje y yo estoy constantemente escuchándolo. Entonces, pues para empezar, yo quiero que entiendas qué es la ansiedad y cómo se puede vivir para que tú puedas diferenciarla quizás de otras emociones que puedas estar viviendo. Y si quizás todavía como que las emociones se te hacen difíciles de reconocer, te recomiendo que vuelvas al episodio de cómo gestionar las emociones para que puedas entender, ¿no? ¿A qué le tienes que prestar atención? ¿Cómo escuchar eso que está pasando? Y que puedas nombrar diferentes emociones y diferenciarlas. La ansiedad es una emoción más, no es una enfermedad, no es una falla, es básicamente una respuesta natural de nuestro cuerpo, ¿ok? Ante algo que está percibiendo como una amenaza y que esa amenaza puede ser real o imaginada. Y básicamente es la percepción que tú tengas. Antes de proseguir con la definición de la ansiedad, quiero que entendamos que desde una perspectiva cognitivo-conductual, el pensamiento influye en cómo tú te sientes y el cómo tú te sientes influye en cómo tú actúas. Entonces, el pensamiento que tú tengas va a influir en esa emoción que tú estés sintiendo, si se llama ansiedad. Por eso lo que tú te dices a ti
puede aumentar los niveles de ansiedad, hacerlo más grave y por ende vas a actuar en consecuencia. Y te pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, yo estoy pensando, yo no soy suficiente, esto que estoy haciendo no lo estoy haciendo bien, o sea, cualquier persona pensando eso se va a sentir ansioso. Ansioso, molesto, triste, decepcionado, con culpa, con resentimiento. O sea, las emociones que genera un pensamiento así son desagradables para cualquier persona. Entonces, entendiendo que eso es así, si yo me repito este pensamiento, esa ansiedad que yo tenía de base se va a aumentar, ¿no? Si, por ejemplo, la alarma que estaba viniendo a mí era tu trabajo está en peligro, por ejemplo, sea por la razón que sea que vino esa alarma. Entonces, la ansiedad se va a vivir más intensa y yo voy a actuar en consecuencia. Entonces, ¿qué es actuar en consecuencia? Bueno, cuando yo tengo ansiedad y yo me he dicho eso, probablemente yo llego al trabajo temblando o cuido lo que voy a decir minuciosamente porque eh, n- como no soy suficiente y no estoy haciendo las cosas bien, pues me pueden votar. O pues cuando voy a tener una reunión, entro súper nerviosa y trato de estar mucho tiempo antes y entonces no termino otras tareas que tenía que hacer porque estaba pensando en esto. Y así fíjate cómo se vuelve una bola de nieve cuando yo no atajo esa ansiedad y la gestiono o la resuelvo. La verdad es que voy a ser bastante honesta contigo. Yo en un episodio no puedo ayudarte a gestionar tu ansiedad. Esto amerita un espacio en el que tú puedas hablar de eso que te está preocupando, de eso que te está haciendo sentirte como te sientes y que es válido que tú estés sintiendo la ansiedad en el nivel en el que la estés sintiendo, pero creo que tener un espacio terapéutico es la forma idónea para tú solventar la ansiedad porque muchas veces, ok, yo resuelvo un pensamiento particular y calmo la ansiedad, este episodio me da herramientas, pero si la ansiedad sigue estando en otras áreas de tu vida o se ve de otras formas, pues va a ser más difícil de resolver. Y recuerda que ni un episodio de podcast, ni un libro, ni escribir en un diario te puede ayudar a profundidad a gestionar la raíz de un problema que tú tengas de base. ¿Ok? Entonces, volviendo a entender la ansiedad, hay una metáfora que a mí me encantó, que aprendí en una de mis maestrías, y es la metáfora del sistema antirrobo defectuoso de Cheburúa, que básicamente implica imaginar que tu ansiedad es como la alarma de un carro. Si, por ejemplo, imagínate que alguien golpea el carro o lo intenta abrir, el carro suena, se le activa la alarma para decirte que pues hay que prestar atención y hacer algo para resolver eso, ¿no? Ahora bien, si esa alarma está fallando, entonces la alarma se va a activar cuando alguien pase lejos, cuando haya un ruido fuerte a kilómetros de distancia, es decir, cuando no hay una razón para activarse la alarma de tu vehículo. Asimismo funciona la ansiedad cuando está desregulada. O sea, le cuesta distinguir entre un peligro que es real o que es imaginado, entre una amenaza que es mía o que es de alguien más. Entonces, por ejemplo, alguien te escribe, tenemos que hablar y tu cuerpo reacciona como si estuviera viendo un incendio y te da un dolor en la boca del estómago y las palpitaciones de tu corazón empiezan a acelerarse y te empiezas a sentir que te cuesta respirar y empiezas a imaginarte un montón de escenarios catastróficos. Y a ver, yo creo que recibir un mensaje así puede ser algo que te preocupe, pero una cosa es preocuparse y otra cosa es sentir todos estos síntomas que yo te estoy mencionando que corresponden más bien a la alerta que el cuerpo tiene que activar si hubiera un incendio. Entonces, no está mal sentir ansiedad. Lo complejo, lo difícil es cuando no entendemos qué nos quiere decir esa ansiedad, cuando no estamos poniendo en dimensión si esto es real, si está pasando ahora, si me está pasando a mí, si es producto de mi imaginación o yo tengo pruebas de lo que está pasando. Entonces, creo que el ir estando como muy atentas y alertas a aquello que nos está sucediendo es importante. Y cuando te decía lo de la terapia, es también porque muchas veces creemos que sabemos qué nos detona la ansiedad.
Y quizás eso aplique cuando ya tú tienes mucho tiempo escuchándote y gestionando tu cuerpo, pero si es reciente el hecho de gestionar emociones, de escucharte, o todavía estás adentrándote, o ni siquiera le has prestado atención todavía a tus emociones, pues muchas veces podemos confundir y creer que la ansiedad viene por algo en particular que lo detona, pero la base es otra. Por ejemplo, de repente despiden a una amiga del trabajo y yo me empiezo a sentir ansiosa porque creo que en mi trabajo, que no es la misma empresa, me van a despedir a mí también, ¿no? Que esto que a ella le pasó y que fue súper traumático para ella porque de ella dependían sus hijos, y que tuvo que hacer mil y unas para poder sobrevivir y gestionar su hogar, porque es madre soltera, etcétera. Yo siento que también me puede pasar a mí. Fíjense qué distancia hay entre lo que a ella le está pasando y lo que me está pasando a mí. No trabajamos en la misma empresa, no hacemos lo mismo, no tenemos el mismo cargo. Entonces, yo empiezo a tener una ansiedad que a mí me preocupa, que me hace cuestionar mi trabajo, que me hace pensar que no es suficiente lo que estoy haciendo, ¿no? Y volvemos a ese ejemplo anterior. Pero si lo analizamos con perspectiva, como yo le digo a mis pacientes, si hacemos zoom out de la experiencia, me voy a dar cuenta de que yo no tengo pruebas suficientes para entender que esto está pasando. Entonces, como esto no me está pasando a mí, pero yo estoy sintiendo esta ansiedad, cabe preguntarse si realmente la ansiedad viene por eso o viene por algo más. Y muchas veces la ansiedad no necesariamente se da por eso, ese es el detonante, puede ser el detonante. A ver, puede pasar que sí sea. Pero en realidad, como esta amenaza no es real, yo no la estoy teniendo porque en mi trabajo todo está estable, todo está funcionando como siempre, pero tengo esta preocupación tan grande, pues pudiese ser que lo que me está pasando es en otra área de mi vida. De repente, algún problema familiar, algún problema de pareja, algún problema con una amistad que yo no he gestionado en todo este tiempo y que yo inconscientemente he estado ocultando o manteniendo como debajo de la alfombra tapadito. En algún momento mi cuerpo va a pasar factura, mi cuerpo me va a decir, hey, préstame atención. Y como sabemos, la ansiedad, como es esa amiga que es la voz de tu conciencia, no te va a dejar pasar eso. Entonces, muchas veces lo va a hacer de manera enmascarada y te va a decir, resuelve esto, aunque no necesariamente sea ese mismo problema. Y por eso es que decía que la terapia es fundamental porque se convierte como en esa linterna para guiar el camino e identificar qué realmente es lo que me está desencadenando la ansiedad, porque la psicología no es A más B más C igual a C. O sea, no es así como funciona, o sea, no es una fórmula, no hay una ecuación, es mucho más compleja que eso, porque recuerden que interactúan la biología, los factores sociales, la cultura, las relaciones que yo tenga, mi red de apoyo, mis características de personalidad, la crianza, las heridas que yo tenga. O sea, es un sancocho de cosas las que están influyendo en cómo yo me siento, en cómo eso se está viviendo, esa ansiedad se está viviendo. Entonces, cuando yo quiero de manera simplista decir, la ansiedad la tengo por esto, em, sin necesariamente tener esa información o ese bagaje, puedo estarme limitando en la posibilidad de conocerme más, dotarme de herramientas que realmente se adapten a mí y que puedan ayudarme a solventar o gestionar esa ansiedad. Y muchas veces la ansiedad no siempre aparece en grandes crisis, ¿ok? No necesariamente la ansiedad se ve como esta alarma del carro que yo te decía o como un incendio a nivel del cuerpo. A veces se manifiesta en cosas mínimas. De repente tú no contestas el mensaje de alguien porque estabas ocupada trabajando y ya te estás imaginando que esa persona se molestó contigo y te sientes un poco mal, pero no logras identificar qué es lo que sientes. O de repente tú revisas 5 veces si cerraste la puerta o apagaste la plancha y no te estás dando cuenta de por qué lo estás haciendo. O entras a una reunión y la voz te tiembla, aunque tú sabes lo que vas a decir, practicaste y el corazón te late, y ahí está la ansiedad. O se te cierra el estómago justo antes de una cita médica o una cita de pareja. Em, o te da dolor de cabeza que no puedes explicar. Todo eso
puede ser ansiedad. Entonces, es como tener una alerta constante de que algo va a pasar, aunque tú no sepas qué. Y yo creo que aquí entra el ejemplo maravilloso que Pixar logró ejemplificar con el personaje de Anxiety o Ansiedad en Intensamente 2, donde fíjense cómo es que es magistral. O sea, todas las emociones estaban tratando de callar a Ansiedad, de que Ansiedad no estuviera al mando. Y Ansiedad lo único que quería decir era, hey, tengo un mensaje que darles. Pero la reacción que solemos tener es esa, es tratar de callar la ansiedad, de que no esté, de calmarme, de tratar de regularme para que no siga afectándome, cuando en realidad lo importante sería como, hey, ven, siéntate aquí, cuéntame qué está pasando, porque lo que empezó a hacer ansiedad fue, y aquí viene un spoiler alert del tamaño de una catedral, así que si no has visto la película, detente aquí y ve a verla o, bueno, para que sepas que te voy a hacer un spoiler, que empieza ansiedad a reproducir estas películas de todas las posibilidades de escenarios catastróficos que se pueden dar y cada uno es peor que el anterior. Y la verdad es que esa escena es más ansiógena de lo que yo te puedo decir en este momento. Y la idea de esa muestra básicamente es, fíjate cómo tu mente está tratando de mostrarte todo lo peor que puede pasar para que tú resuelvas y escuches la ansiedad. Entonces, cuanto antes nosotros tratemos de darle espacio a esa ansiedad y escucharla, más fácil va a ser de gestionar. Pero lo que tendemos a hacer es callarla, ignorarla, evitarla y no nos damos cuenta de que ella se va haciendo cada vez más fuerte y más potente. Y esto puede ser semanas, meses o años, ¿ok? Muchas veces no nos damos cuenta, pero la ansiedad se va acumulando precisamente para decirnos, préstame atención. Y entonces creo que al final lo importante es ir entendiéndola poco a poco, em, y creo que he repetido 500 veces que tiene un mensaje para ti y es para que puedas escucharla, porque quizás este episodio, y espero que no lo sea, ¿ok? Pero puede ser ansiógeno, es decir, que escuchar esto a ti te genere ansiedad y es totalmente válido, ¿ok? Porque, bueno, básicamente este episodio está haciendo que tú le prestes atención a algo que quizás estuviste ignorando y eso da ansiedad. Ahora bien, vamos a tomarnos un momento para respirar, ¿ok? Para inhalar y exhalar varias veces, pues pausar el episodio y hacer varias respiraciones, porque esa es una de las herramientas que yo justo le recomiendo a mis pacientes para empezar a gestionar esa ansiedad. La respiración es maravillosa y yo no solamente la uso con mis pacientes, la uso conmigo y ahora se la estoy enseñando a mi bebé porque creo que el aprender a respirar puede ayudar a calmarnos cuando estamos alterados ante cualquier emoción. Así que tratar de respirar pues con conciencia puede ayudarte a relajarte. Si es así, puedes contar una cantidad de segundos que para ti te permita inhalar y exhalar sin ahogarte y sin marearte y repetirlo como unas 10 veces hasta que sientas que tu sistema nervioso central se regula. La respiración es la primera herramienta que solemos tener los psicólogos a la mano para la ansiedad porque es súper fácil poder regular el sistema nervioso central de manera rápida con la respiración. Entonces, eso, por un lado, no estoy diciendo con esto que a todo el mundo le funciona, no necesariamente, ¿ok? Pero bueno, es una herramienta que está ahí a la disposición. Y si no está funcionando para ti, recuerda que siempre puedes buscar ayuda profesional. También está la posibilidad de hacer grounding, que implica tocar la grama con los pies, ¿sabes? Te quitas los zapatos, conectas con la naturaleza un poco, tratas de estar haciendo mindfulness a la vez. Tú puedes estar como haciendo conciencia, como decíamos en episodios anteriores, con el mindfulness de todo lo que tienes a tu alrededor, paseándote por los sentidos, qué veo, qué oigo, qué siento, qué escucho y qué temperatura hay, tú pudieses hasta tocar una textura para poder volver al presente. Otra herramienta, bueno, como sabemos que para gestionar las emociones hay una serie de pasos a seguir, pero ya yo me estoy yendo a la cajita de herramientas que en el episodio de cómo gestionar las emociones menciono detenidamente porque sabemos que nombrar a la emoción es ese primer
paso para que tu amígdala entienda lo que estás sintiendo y baje un poquito esa intensidad con la que se está viviendo esa emoción. Vaciar la mente en una libreta, en una nota de voz que tú grabes en tu celular, em, en un audio, para que puedas sacar eso que está en tu mente antes de dormir o en algún momento del día. El ejercicio físico puede llegar a ser maravilloso también porque caminar, bailar, mover el cuerpo ayuda a regular el sistema nervioso central y eso está científicamente comprobado. Ahora bien, ejercicio físico sin sobreexigencia. No tiene ningún sentido estar haciendo ejercicio con el pensamiento que veíamos anteriormente de no es suficiente, no lo estoy haciendo bien. No, es un ejercicio físico desde la compasión y desde un lugar amoroso. El tener rutinas y descansos, ¿ok? Porque muchas veces la ansiedad como que ama la estructura, ¿no? Y tener como rutinas simples te puede ayudar a disminuir esos montes de ansiedad, pero también el tener espacio para la flexibilidad, para fluir, para sorprenderte y para descansar es clave, ¿ok? Porque también, así como la ansiedad puede amar la estructura, también detesta la rigidez excesiva. Y en un punto en el que hay una rutina demasiado estructurada donde yo no puedo cambiar nada, puedo volver a sentir ansiedad. Y por supuesto, la terapia que ya he mencionado anteriormente es ese acompañamiento para tú aprender a gestionarla y que muchas veces no podemos hacerlo solas. O sea, yo no me imagino mi vida sin terapia para gestionar la ansiedad. Creo que hubiese sido muy distinto, no solamente muy distinta a la persona en la que me hubiese convertido, sino también el cómo hubiese sobrellevado una serie de situaciones, ¿no? Porque al final em, han sido múltiples los momentos a lo largo de mi vida en los que la ansiedad me ha retado y después de la maternidad inclusive. O sea, yo recuerdo que el año pasado en algún punto tuve una crisis de ansiedad inclusive y creo que el tener claro, ok, esto es ansiedad, esta es la ansiedad que ya me ha visitado antes, esta es mi amiga diciéndome que preste atención y que quiere protegerme y que bueno, a veces se pasa intensa, pero está aquí para algo, tengo que escucharla. Y el prestarle atención es precisamente lo que hace que tú puedas, ok, darle espacio, escucharla y gestionarla. Así que, querida ansiedad, hoy te doy las gracias por haber estado ahí en cada momento para avisarme, por intentar cuidarme, por hacerme ver que aquello que quizás yo pensaba no era tan grave como yo lo había pensado y que pude haber resuelto esa situación antes, pero ahora cada vez que te veo y que te siento, entiendo que no puedo darte largas, que no puedo posponerte, que no puedo dejarte para después, porque cuando te dejo para después a ti, me dejo para después a mí. Y eso me has enseñado a priorizarme, a escucharme y a tenerme como un lugar importante. Así que gracias por estar y que sé que a veces me has hecho sentir cosas que no son agradables, pero hoy logro entender que has venido por razones importantes. He aprendido a escucharte y seguiré haciéndolo cada vez que sea necesario, aunque a veces se olvide, porque soy humana. Sé que no me vas a gobernar porque la que tiene el control de mi vida soy yo misma. Gracias, ansiedad. Si este episodio te hizo sentir a ti comprendida, escuchada, compártelo con alguien que también esté huyendo de su ansiedad y necesite reconciliarse con ella. Y si quieres seguir explorando estos temas, ya sabes que estamos aquí, semana tras semana en Más Auténtica, precisamente para que puedas conectar, reflexionar, escucharte, porque solamente así te puedes convertir en una versión más auténtica de ti misma. Y si este episodio te movió, también puedes escribirme por DM. Yo siempre estoy pendiente de lo que ustedes me escriben, de lo que ustedes me cuentan, porque me va a encantar leerlas. Será hasta un próximo episodio de Más Auténtica Podcast. Les mando un abracito sentido. Bye bye.